La venganza es un plato que se sirve frío, sobre todo cuando estás vengando la muerte de tu padre y eres un criminal miembro de uno de los cárteles más violentos de México. En este video vamos a contarles la increíble historia de un capo narco que planificó durante años el asesinato del hombre responsable de la muerte de su progenitor. Bienvenidos una vez más a Militarmente. Comencemos. José Rodolfo Villarreal Hernández era miembro de la Policía Federal de México y parte de su carrera en las fuerzas de seguridad la hizo en Sonora. Allí aprendió tácticas policiales avanzadas, así como técnicas de vigilancia. Tuvo una vida de oficial regular hasta que se involucró con los Beltrán Leiva y decidió cambiar de bando. Nacido un 16 de enero de 1978, alcanzó el estatus de líder de plaza en San Pedro Garza García, dado que dirigía un grupo remanente del cártel de los Beltrán Leiva. De nacionalidad mexicana, Villarreal Hernández se ganó su apodo de El Gato, dado que supuestamente su rostro tenía rasgos felinos. A pesar de haber sido antes policía, este se convirtió en uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI, que lo consideraba un hombre que siempre está armado y es sumamente peligroso. La Oficina Federal de Investigación llegó a ofrecer hasta $1 millón por información que llevara a su captura. Una de las razones por la que fue uno de los criminales más buscados del planeta fue debido a su participación en el acecho interestatal de una víctima, un hombre de 43 años, y en la conspiración para asesinarla por encargo el 22 de mayo de 2013. Increíblemente, la violencia de los cárteles mexicanos de la droga había llegado a Southlake, en Texas, un afluente suburbio donde no se había registrado un solo homicidio desde 1999. La víctima en cuestión fue Juan Jesús Guerrero Chapa. El hombre y su esposa llegaron a Southlake Town Square alrededor de las 6 p.m. y estacionaron su vehículo frente a la tienda de yogurt Yomilicious. Ellos pensaban que estaban completamente a salvo, pero por medio de un dispositivo de rastreo GPS adherido debajo de su Range Rover 2012, habían estado siguiendo sus movimientos desde hacía varias semanas. El matrimonio entró a la tienda de yogures y se sentaron en una mesa afuera. Caminaron por los alrededores y ella compró unos zapatos en Nine West. Dos hombres pasaron cerca de ellos a bordo de un automóvil rentado y escogieron cuidadosamente un lugar para estacionarse frente a un pequeño estanque. Era importante tener una vista despejada del Range Rover y de su presa. La pareja regresó a su vehículo cuando ya eran las 6:47 p.m. del 22 de mayo de 2013. En el momento que Guerrero Chapa se sentó en el asiento del conductor, una Toyota Sequoia se detuvo intempestivamente detrás de la Range Rover. Un hombre descendió del vehículo vistiendo una sudadera con capucha y una bufanda o pañuelo sobre su boca y nariz. Miró a su víctima, que no pudo reaccionar de la sorpresa y el miedo. El sicario descargó varios disparos certeros y asesinos contra el blanco a través de la ventana cerrada de la camioneta con una pistola 9 milímetros. Guerrero Chapa murió en el instante. Las imágenes registradas luego del homicidio son verdaderamente impactantes. Tenemos una camioneta blanca que se dirige rumbo al oeste. Continúa en esta dirección. ¿Puede retirarse, por favor? Señor. Entendido. Hay un arma ahí abajo. El arma sigue ahí. En la investigación se pudo dilucidar que los sicarios habían estudiado exhaustivamente a su víctima. En el exterior de la casa de Juan Jesús Guerrero Chapa en Southlake, los vigilantes que rastrearon al abogado habían colocado cámaras con visión nocturna y detección de movimiento para captar imágenes de los vehículos que entraban y salían. El asesinado en esa simple tarde texana de 2013 no era un simple ciudadano, sino que se trataba de Guerrero Chapa, quien fuera abogado y operador del peligroso sanguinario Cártel del Golfo. Básicamente era quien estaba a cargo de las operaciones de la agrupación criminal en Estados Unidos,
además de operar como un doble agente e informante para desmantelar cárteles rivales en México. Una ocupación que claramente no ayuda a hacer amigos, sino más bien todo lo contrario. Según los informes, el abogado Guerrero Chapa defendió durante varios años a reconocidos integrantes del Cártel del Golfo, incluyendo a su ex líder, Osiel Cárdenas Guillén, quien actualmente cumple una sentencia de 25 años en una prisión federal de Estados Unidos. Como vamos a ver a continuación en este breve informe, este abogado tenía sus propios negocios y ocupaciones ilegales. Chapa knew all the players in the Gulf Cartel, and since he was a lawyer, he knew even more. Because of his connections and education, he was able to traffic drugs himself and offer legal defense to the people that traffic drugs. After Osiel was captured, Chapa became an informant, and because of his inside knowledge, he knew which traffickers had real money. He ended up telling investigators who were the valuable and rich traffickers. Las autoridades estadounidenses sostienen la teoría de que había un rencor personal entre víctima y victimario, dado que en el atentado el Gato ordenó la persecución de la víctima y la sostuvo 2 años hasta dar con el objetivo. Según informes de autoridades internacionales, el Gato culpaba a Guerrero Chapa por el asesinato de su padre ocurrido en 2011, en un hecho que vamos a ver con mayor profundidad más adelante en el video. Desde entonces planeó su venganza y contrató a 2 hombres para que dieran con él y lo ejecutaran en plena vía pública y enfrente de su esposa. El 20 de junio de 2018 se emitió una orden judicial federal para arrestarlo de conformidad con estos cargos, informaron el 13 de octubre las autoridades estadounidenses. Como parte de la dependencia de seguridad en sus tiempos como agente, Villarreal Hernández desarrolló una red de contactos con fuerzas del orden para hacerse de protección. Eso en sumatoria con los recursos que le ofrecía ser uno de los niños mimados de la organización de los Beltrán Leiva, lo hacía un hombre casi imposible de atrapar. Previamente, el 23 de mayo de 2018, la Agencia de Investigación Criminal reportó la detención de su hermano, Ramón Villarreal Hernández, el Mon, acusado de su participación en el mismo asesinato y por los mismos motivos que pesaban sobre su hermano. Sin embargo, los autores materiales del caso fueron apresados en marzo de 2016 y fuentes oficiales constataron que se trataba de matones profesionales. Se encontró documentación que mostraba que Villarreal Hernández tendría nexos con Los Rudos, un grupo de sicarios que operaba en San Pedro, relacionados con el secuestro y asesinato de cientos de personas en el área a modo de negocio, y 3 de ellos habrían sido reclutados por el Gato. Los 3 mexicanos fueron detenidos en el estado de Texas. 2 de los hombres, Jesús Gerardo Ledesma Cepeda, de 59 años, y su hijo, Jesús Gerardo Ledesma Campano, de 32, mostraron un patrón de seguimiento de eventuales víctimas similar a la forma en que, de acuerdo con las autoridades, rastrearon a Guerrero Chapa antes de acribillarlo. Un tercer sospechoso en el asesinato, José Luis Cepeda Cortés, de 58 años y primo de Ledesma Cepeda, fue despedido de su trabajo en la desaparecida compañía Southwestern Bell, después de intervenir los teléfonos de su exmujer y su novio, amenazándolos con matarlos, de acuerdo con los documentos presentados ante la corte. Estos asesinos estaban vinculados a la desaparición u homicidio de 9 personas, de acuerdo con documentos presentados por las autoridades esta semana ante una corte federal. A pesar de haber estado casi 10 años prófugo de la justicia, el domingo 8 de enero de 2023 se reportó la captura de José Rodolfo Villarreal Hernández, detenido el sábado 7 de enero por agentes de investigación de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México. El presunto narcotraficante no solo era perseguido por autoridades mexicanas, ya que el FBI aportó inteligencia e infraestructura para tachar de una vez y para siempre a El Gato de la lista de los 10 criminales más buscados. Que un asesino esté libre y escapando de las narices de la justicia por una década solo se explica por el poder que tienen los cárteles narco en Estados Unidos, pero sobre todo en México. No obstante, aún así, el momento de Villarreal Hernández había llegado. Veamos la noticia de su captura. José Rodolfo Villarreal, alias El Gato, líder
de una facción del cártel de los Beltrán Leiva, que fue detenido, como le comentaba, en una operación quirúrgica, resultado de trabajo de inteligencia de por lo menos 5 años de la Secretaría de Marina. Este domingo fue llevado rápidamente al hangar de la Fiscalía General de la República, aquí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para ser extraditado a Estados Unidos. Ahora viajemos en el tiempo brevemente para explicar de dónde provenía el abogado de Osiel Cárdenas Guillén, la víctima, para nada inocente, por cuyo asesinato el Gato fue condenado. Los orígenes del Cártel del Golfo se remontan a la década de 1980. En ese entonces, este consistía en una operación relativamente pequeña de tráfico de marihuana y heroína. Sin embargo, la agrupación negoció un acuerdo con el Cártel de Cali, una mega estructura colombiana que buscaba nuevas rutas de ingreso al mercado de Estados Unidos para convertirse en una de las potencias criminales de Latinoamérica. Los imperios de la droga necesitan una mente criminal que los controle, y en el caso del CDG se trató de Osiel Cárdenas Guillén. A este hombre se lo conocía de muchas formas, pero ningún apodo le queda tan bien como el Mata Amigos. Muchos de sus allegados dicen que solo este sobrenombre le hizo verdadera justicia a quien realmente era. Cárdenas mantenía una relación sentimental con Hilda Flores, la Güera, quien era esposa de Rolando Gómez, uno de sus socios más cercanos. Pero cuando el hombre se enteró que su mujer era amante de su jefe y amigo, la golpeó violentamente. Flores sobrevivió de milagro y le pidió ayuda a su poderoso amante. Al conocer este episodio, Cárdenas Guillén enfureció y mandó a llamar a Z1, el más sanguinario de los Zetas, el grupo armado que había conformado el Cártel del Golfo, para que diera fin a la vida de su amigo y pidió explícitamente que le mandara fotos del cuerpo sin vida. Tras cientos de crímenes similares, Osiel Cárdenas Guillén fue capturado en 2003 después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera una recompensa de $2 millones por su cabeza. Este es el video que las autoridades tomaron del momento. Nombre: Osiel Cárdenas Guillén. Edad: 39 años. Originario: Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué delito se encontraba recluido en el penal número 1? Delincuencia organizada y delitos contra la salud. Cárdenas Guillén fue sentenciado a 25 años de cárcel por narcotráfico, lavado de dinero y amenazas a un oficial federal estadounidense. Aún así, el FBI adelantó la fecha de su liberación, la cual será el 30 de agosto de 2024, 4 años antes del tiempo establecido en su sentencia original. Todo gracias a gestiones de su habilidoso y turbio abogado, el malaventurado Juan Jesús Guerrero Chapa. El Distrito Sur de Texas del Departamento de Justicia, que procesó su caso, no informó abiertamente las razones por las cuales le redujeron la condena. Según se supo en investigaciones posteriores, el abogado personal y emisario del antiguo jefe del CDG vivía una peligrosa doble vida, siendo además un informante del gobierno de Estados Unidos. Como parte de un acuerdo que Cárdenas Guillén había negociado con los fiscales, Guerrero Chapa había transferido $50 millones en activos al gobierno estadounidense. El dinero en efectivo, helicópteros y otros artículos provenían del Cártel del Golfo y del que fuera su brazo paramilitar, los Zetas. Dicho pacto, aunado a su trabajo como informante, era suficiente para hacerse de muchos enemigos, entre ellos los Zetas y el Cártel de los Beltrán Leiva, o más específicamente uno de sus líderes, el Gato Villarreal Hernández. La agrupación criminal liderada por los hermanos Beltrán Leiva fue una organización narcotraficante mexicana que trabajó con el Cártel de Sinaloa hasta 2008, cuando se separaron y se desató una sangrienta batalla entre los dos grupos. La organización Beltrán Leiva, uno de los grupos criminales más poderosos de México, se vio gravemente debilitada por numerosos arrestos y muertes, aunque ha logrado mantener su presencia en algunas zonas gracias a sus alianzas con grupos locales y con organizaciones más grandes como los Zetas. Veamos aquí un mapa de la expansión territorial del cártel. Beltrán Leiva, más conocido como el H, también operaba una amplia red de corrupción y lavado de dinero en Chiapas, Querétaro, Quintana Roo, Nayarit, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Estado de México y el DF.
Este cártel experimentó un vacío de poder en su liderazgo debido al arresto de Héctor Beltrán Leiva, alias El H, en 2014. Sería en ese momento que El Gato se haría con una de las facciones de la organización y se convertiría en líder. Sin embargo, sería el rencor personal lo que motivaría explícitamente la muerte del ilegítimo abogado, y no una pelea de clanes narco. La historia comienza alrededor del año 2000 en el rancho de Guerrero Chapa, en Guanajuato. Después de que Cárdenas Guillén amenazara a unos agentes estadounidenses a punta de pistola en Matamoros, se fugó y se escondió en el rancho de su abogado, según consta en el expediente de la investigación. Un policía de bajo nivel conocido como Madrina se enteró de que Cárdenas Guillén estaba ahí. El oficial le dijo a Guerrero Chapa que mantendría silencio con respecto al paradero del capo narco si le pagaban. Cuando Guerrero Chapa le comentó a Cárdenas Guillén del intento de extorsión, su jefe dijo que se haría cargo del asunto. Después de ese momento nunca más se volvió a saber de este oficial Madrina, pero sí de su hijo, que no era otro que Rodolfo Villarreal Hernández, quien empezó a cocinar su venganza desde el preciso momento en que se enteró de la muerte de su padre. El Gato, como ex agente de policía de San Pedro Garza García y en ese momento miembro del alto rango del cártel de los Beltrán Leiva, sabía que si no quería terminar en prisión iba a tener que actuar con cautela. Por eso contrató en 2011 a los sicarios de Los Rudos para rastrear y asesinar a Guerrero Chapa. Los rumores dicen que El Gato disfrutaba de los reportes periódicos de los asesinos a sueldo que había contratado, saboreando la dulce venganza que había planificado contra el responsable de la muerte de su padre. Si bien el narco conseguiría su vendetta, eventualmente tuvo que pagar el precio con su captura. ¿Tienes algún defecto? Sí, soy un poco mentirosa. En redes sociales, los lujos atraen miradas. Autos, ropa de marca y viajes se convierten en parte del espectáculo. Pero en un país marcado por la violencia, mostrar esa vida puede costarte la propia. El 22 de agosto de 2025, en el barrio de San Andrés, Guadalajara, Jalisco, la policía localizó una camioneta Ford Ranger gris abandonada. Dentro estaban los cuerpos de la influencer Esmeralda Ferrer Garibay, conocida como Esmeralda FG, su esposo Roberto Carlos Gil Licea y sus dos hijos, Gael de 13 años y Regina de 7, tal como lo difundieron los medios locales en sus reportes. Una influencer y su familia fueron hallados muertos en su vehículo en Guadalajara. El hallazgo fue confirmado oficialmente por la Fiscalía del Estado de Jalisco el 28 de agosto, tras peritajes que ratificaron la identidad de las víctimas. Las investigaciones señalan que la camioneta había ingresado previamente a un taller mecánico llamado La Araña, donde peritos encontraron casquillos de bala y manchas de sangre. Todo apunta a que la familia fue asesinada allí y posteriormente el vehículo fue abandonado en otra zona. La principal línea de investigación indica que el ataque estaba dirigido contra su esposo, un empresario de 36 años que se dedicaba a la compraventa de vehículos y a la producción de jitomate en Michoacán, estado de donde la familia era originaria y desde donde habían llegado a Jalisco poco tiempo antes. En medio del proceso judicial, 2 trabajadores del taller fueron detenidos y liberados por falta de pruebas. Horas después, un grupo armado interceptó a uno de ellos, Héctor Manuel Valdivia, junto con 2 de sus familiares, y desde entonces permanecen desaparecidos. Otro empleado, apodado El Chino, logró escapar. Estos hechos paralelos aumentaron la complejidad del caso y dejaron más preguntas que respuestas. Desde abril de 2020, Esmeralda FG había construido un perfil en TikTok donde acumulaba cerca de 20.000 seguidores y más de 500.000 me gusta. Sus publicaciones mostraban viajes, ropa de marcas exclusivas como Gucci, Louis Vuitton y Dior,
así como una narrativa marcada por el lujo, los autos deportivos y la llamada estética buchona. En ocasiones llegó a subir frases polémicas como esta: así como también utilizaba narcocorridos como banda sonora de sus videos, incluyendo canciones de El Commander o Peso Pluma. Se miran zumbando en ALR, patrullando puro camino. Aunque estas publicaciones generaban interacción, también la colocaban en un punto de riesgo y controversia. Tras confirmarse su asesinato, su cuenta en TikTok se llenó de mensajes de despedida, pero también de críticas sobre la exposición de lujos y el peligro de mostrar esa vida en público. El asesinato de Esmeralda no es un hecho aislado. En los últimos meses, otras mujeres del mundo digital han sido víctimas de la violencia en México. El 15 de junio de 2025, en Zapopan, Jalisco, la influencer Valeria Márquez, de 23 años, realizaba una transmisión en vivo cuando un supuesto repartidor ingresó a su domicilio y le disparó a quemarropa. Valeria, quien había ganado el certamen de belleza Miss Rostro 2021, compartía en redes rutinas de maquillaje, moda y su estilo de vida. Al momento de su asesinato, su cuenta de Instagram superaba los 223.000 seguidores. El ataque fue atribuido a un presunto intento de robo, pero diversas versiones apuntan a que pudo tratarse de un ataque planeado, lo que aún mantiene abierta la investigación. Por otro lado, el 20 de julio de 2025, en Jutepec, Morelos, el influencer Camilo Ochoa, conocido como El Alucín, fue encontrado asesinado en el baño de una vivienda. Aunque su caso corresponde a un hombre, fue especialmente mediático porque, al igual que Esmeralda G., Ochoa presumía lujos, autos y vínculos con la cultura del narcotráfico en sus publicaciones. En redes superaba los 150.000 seguidores y era señalado por presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. Su ejecución, documentada con imágenes filtradas, reforzó la percepción de que la exposición de estilos de vida ligados a lujos y corridos tumbados puede atraer violencia. En menos de 3 meses, 3 creadores de contenido han sido asesinados en México. Esmeralda FG en Guadalajara, Valeria Márquez en Zapopan y Camilo Ochoa en Morelos. Todos compartían un denominador común. Habían construido comunidades digitales mostrando lujos, música polémica y estilos de vida aspiracionales. El crimen contra Esmeralda FG y su familia, ocurrido el 22 de agosto de 2025, sigue bajo investigación. Sin embargo, el impacto social ya es evidente. La historia abrió un debate sobre los riesgos de la sobreexposición digital en un país marcado por la violencia y la presencia del crimen organizado. ¿Son las redes sociales una vitrina de sueños o un escenario mortal donde la exposición puede costar la vida? El narcotráfico es un rubro turbulento y en constante cambio. Quienes ostentan la corona hoy en día podrían convertirse en cadáveres mañana. Ese es un riesgo que los capos y sicarios aceptan al ingresar al negocio. Dentro de ese universo, los atentados están a la orden del día y lo mismo ocurre con las venganzas. Esto se debe a que entre los pocos códigos inquebrantables de los cárteles mexicanos se encuentra ese por el cual la sangre se paga con sangre. En esta entrega de Militarmente queremos reconstruir un caso ejemplar para que puedas comprender ese arraigado concepto. Nos referimos al brutal asesinato del hijo del M1 y la vendetta instantánea que desencadenó ese atentado. Acompáñanos a conocer los detalles más increíbles de ambos ataques.
pero también a la guerra narco entre el Chapo Guzmán y los hermanos Beltrán Leiva, la cual dio inicio a esta serie de masacres. La historia que te contaremos hoy se divide en 2 episodios de violencia. Toda acción desencadena una reacción de igual intensidad, y esto es real tanto en el mundo de la ciencia como en el crimen organizado. Pero antes de ahondar en el atentado sufrido por el hijo de Manuel Torres Félix, alias el M1, una de las principales figuras sicariales de Sinaloa, es necesario conocer las rivalidades y los territorios que estaban en juego en aquel momento. Empecemos por los perpetradores del primer ataque, el clan de los Beltrán Leiva. A principios de los años 2000, los hermanos Arturo, Alfredo, Carlos y Héctor Beltrán Leiva comenzaron a trabajar como comando sicarial bajo las órdenes de su primo, el famoso Joaquín El Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa. En ese entonces los hombres de Sinaloa se encontraban guerreando por territorios con el histórico cártel del Golfo, ya que consideraban que era un momento perfecto para conquistar nuevas plazas. En ese contexto, Arturo Beltrán Leiva estuvo a cargo de poderosos grupos de sicarios para luchar por las rutas comerciales en el noreste de México. Además de asesinatos y torturas, su gente utilizó la corrupción y la intimidación para infiltrarse en la política del país. Sus secuaces tenían presencia tanto en instituciones judiciales como policiales, desde las cuales obtenían información privilegiada sobre futuras operaciones antidroga. Algunas fuentes llegan a afirmar que esta organización plantó bandera en la Interpol y en la DEA, lo que da cuenta del alcance que tenía su influencia. En su momento de mayor poder, el clan de los Beltrán Leiva controlaba numerosos corredores de narcotráfico y se dedicaba al contrabando de personas, lavado de dinero, secuestro y comercio ilegal de armas. Todos negocios tan peligrosos como redituables. En aquel entonces parecía que la relación entre los 4 hermanos y Joaquín El Chapo Guzmán era inquebrantable. Juntos habían conseguido dominar el mercado local y era cuestión de tiempo para que pudieran hacerse de las plazas del cártel del Golfo. El problema es que los capos narcos son tan orgullosos como desconfiados, y una serie de arrestos puso fin a la tranquilidad. En 2008 ocurrieron varios acontecimientos importantes que dieron lugar a un conflicto sin precedentes en México. Lo primero que sucedió fue la captura de Alfredo Beltrán Leiva, alias El Mochomo, el 21 de enero de ese mismo año. En horas de la madrugada, un equipo de elementos de la Procuraduría General de la República, en conjunto con la Sedena, atraparon al capo junto a 3 miembros de su cuerpo de seguridad. Todos fueron trasladados en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y luego al penal de máxima seguridad de Puente Grande, Jalisco. Estas imágenes fueron registradas durante el operativo. Su encarcelamiento fue un shock para los hermanos criminales. El resto del clan Beltrán Leiva culpó a El Chapo Guzmán, asegurando que había sido él quien brindó datos importantes al Ejército de México a cambio de inmunidad en futuros arrestos. La amistad entre ambos frentes se disolvió y comenzó una brutal guerra que regó las calles mexicanas con sangre de inocentes. Como si ese no hubiera sido un escenario lo suficientemente apocalíptico, los Beltrán Leiva formaron una alianza temporal con los infames Zetas para vencer al cártel de Sinaloa. La combinación de fuerzas aumentó la violencia de las balaceras, pero no llegó a tiempo para cambiar el resultado. Como podrás imaginarte, esta guerra tuvo como vencedor al Chapo Guzmán, quien logró eliminar a todos sus enemigos. Aquellos que sobrevivieron están hoy tras las rejas cumpliendo penas de varias décadas. Pero no nos adelantemos, volvamos a esos años turbulentos en los que las calles mexicanas eran un territorio en disputa por sicarios armados.
Uno de los primeros nombres apuntados por los soldados de los Beltrán Leiva fue Manuel Torres Félix, alias el M1, colaborador histórico del cártel de Sinaloa y figura central de sus operaciones. Pero el objetivo inicial no era matarlo a él, sino a sus hijos. Ahora sí es momento de conocer el primer derramamiento de sangre de esta historia. El 19 de abril de 2008, Atanasio Torres Acosta, alias El Tacho, hijo del M1, conducía su automóvil por las calles de Sinaloa. Junto a él estaban su esposa y su hermana de 4 años, Alondra Torres. De repente el paseo familiar se transformó en una violenta pesadilla. En una esquina lo esperaba un grupo de hombres armados con fusiles de asalto soviéticos modelo AK-47, que abrieron fuego contra el joven y sus acompañantes. La ráfaga de balas fue brutal. Tanto el vehículo como el conductor de 21 años quedaron irreconocibles luego de los impactos. Ten en cuenta que dependiendo el modelo específico, uno de esos armamentos puede disparar entre 500 y 600 rondas por minuto. Ahora multiplica esa cifra por varios atacantes y el resultado es aterrador. Como si la agresión mafiosa no hubiera sido suficiente, los sicarios también dejaron un mensaje destinado al M1. El papel fue encontrado por agentes de la Policía Ministerial de Sinaloa y decía lo siguiente: de parte de tu compadre y sus 2 sobrinos, Manuel Torres, para que lo tengas presente. Según fuentes periodísticas, la misiva estaba colocada sobre el cuerpo sin vida de El Tacho, una última humillación a los restos del joven. 2008 fue un año especialmente difícil para la familia Torres Félix, ya que pocos días antes del asesinato de Atanasio, los mismos sicarios habían realizado un atentado contra Joel Torres Jiménez, primo de El Tacho. Este primer ataque ocurrió en un billar de la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán, pero el resultado fue muy diferente. Joel salió ileso, sin ninguna secuela más allá del susto provocado por los disparos. Obviando el desenlace trágico, hay un detalle milagroso respecto al asesinato del hijo del M1, y tiene que ver con la niña de 4 años que viajaba en el asiento trasero al momento de la balacera. Por suerte, la pequeña Alondra solo recibió un impacto en el antebrazo derecho y luego de meses de tratamiento médico pudo recuperarse. Lo único que queda de esa noche es una enorme cicatriz y los dolorosos recuerdos de la jornada en que perdió a su hermano mayor. En la actualidad ella es una influencer que se ha dedicado a recordar a sus familiares en sus publicaciones e incluso ha participado en diferentes podcasts para hablar sobre la experiencia de vivir un atentado narco. Pero no es como que yo diga, me siento la persona más orgullosa del trabajo que tenía. No, porque bueno, digo, así como yo extraño a mi papá, de que yo digo, no, pues lo mataron y eso. ¿Cuántas personas también lo hizo él y tenían familia, tenían hijos? Como habrás escuchado, Alondra habla de su papá, pero sobre eso profundizaremos más adelante. Ahora volvamos al atentado protagonista de nuestro video. El modus operandi y la carta eran indicadores suficientes para comprender que se trataba de un ajuste de cuentas narco realizado por el cártel de los Beltrán Leiva. Cuando se enfrenta a un hombre con tan pocos escrúpulos como el M1, lo mejor es estar seguro de hacer bien el trabajo. En este caso, el asesinato de su hijo no hizo más que enfurecer al sicario de Sinaloa, quien comenzó a planear su venganza en el instante en que se enteró del ataque. Los allegados a Manuel Torres Félix aseguran que se transformó en una bestia sedienta de sangre. Lo único que le importaba era eliminar a todos y cada uno de los responsables, aun si eso le costaba su propio pellejo. Luego de algunas averiguaciones, los hombres del M1 descubrieron que los autores del ataque fueron los Negros, un brazo armado del clan Beltrán Leiva, que estaba a cargo de Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie.
Villarreal era un sujeto de origen estadounidense que se convirtió en una pieza fundamental para los hermanos sinaloenses, ya que era un experto en la gestión de grupos armados. Es por eso que quedó a cargo de esta tropa de violentos asesinos que en muchos casos provenían de la policía o del mundo militar. Se trataba de un comando especializado en cazar y eliminar a miembros de Sinaloa, el Golfo y los Zetas. Su zona de operaciones comenzó en Tamaulipas y más tarde amplió su influencia a Nuevo León y el estado de Coahuila. En esas regiones los negros sembraron el terror y fomentaron la guerra abierta contra sus rivales. Para hacerle frente a semejante amenaza, el M1 reunió a varios familiares de apellido Torres y así ejecutar una revancha a la altura. En materia de alter egos criminales, esta familia no se preocupó por ocultar su identidad tras un nombre ingenioso. Se identificaban a sí mismos como los Torres y se transformaron en una de las células más importantes dentro del cártel de Sinaloa. Se dice que el M1 y su hermano Javier fueron los estrategas detrás del ingreso masivo de drogas de factoría sinaloense a Estados Unidos. Años de trabajo junto a sicarios y policías corruptos le brindaron a Manuel las aptitudes necesarias para efectuar un ataque brutal contra los asesinos de su hijo, los negros. Los integrantes de dicho grupo criminal fueron secuestrados uno a uno por parte de los Torres. Una vez en cautiverio, los sicarios eran torturados con técnicas variadas, desde las clásicas golpizas a métodos más novedosos que incluían fuego y electricidad. Te imaginarás el daño que esto podía causar en los cuerpos de las víctimas. La sesión de tormentos no tenía otro fin que desencadenar la muerte, pero de forma lenta y dolorosa. Los Torres no buscaban información. Ellos ya sabían quiénes eran los responsables de la muerte del Tachio. Como era de esperarse, el M1 no se contentó simplemente con acabar con un par de asesinos de poca monta. Su sed de venganza lo llevó a matar también a familiares de los sicarios, repitiendo el ciclo de violencia iniciado con la muerte de su hijo en aquel estacionamiento de un centro comercial. Entre las víctimas de Manuel estaba Roberto Carlos Barceló Villagrán, miembro de la policía ministerial que había sido suspendido de su cargo en septiembre de 2007 por tener negocios con los Zetas y los Beltrán Leiva. El hombre pagó un alto precio por su corrupción. Los sicarios le hicieron cortes profundos en la espalda y el pecho para desangrarlo lentamente. Luego le cortaron las piernas, pero hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, experimentando el dolor de perder sus extremidades. Finalmente lo decapitaron como punto final a su tormento. El cuerpo fue abandonado dentro de un automóvil junto a partes de otras víctimas no identificadas. Culiacán se transformó en una carnicería a cielo abierto. Se dice que el M1 torturó y mató a más de 30 sicarios y policías relacionados a la organización Beltrán Leiva, lo que le valió el apodo de El Ondeado en referencia a su evidente desequilibrio mental. El volumen de muertes e inseguridad llamó la atención del gobierno nacional, que envió más de 2.000 soldados para pacificar la situación. Ese fue el principio del fin para Manuel Torres y sus secuaces. Las operaciones antinarcóticos se hicieron cada vez más frecuentes, y en un allanamiento las autoridades lograron dar con fotos del M1, lo que facilitó su seguimiento y eventual captura. El destino de Manuel fue similar al de su hijo, aunque las balas provenían de un rival muy diferente. La madrugada del 13 de octubre de 2012, alrededor de las 2 de la mañana, personal de la Secretaría de Defensa Nacional, o Sedena, realizó un operativo de captura para dar con uno de los sicarios más buscados del cártel de Sinaloa. La misión se llevó a cabo en la sindicatura de Quila, en el poblado de Oso Viejo, perteneciente al municipio de Culiacán. La carta maestra de los uniformados fue una ametralladora de alto poder de fuego, con la cual abatieron la tímida respuesta armada del M1. Fue así que falleció uno de los hombres de confianza de Joaquín El Chapo Guzmán.
Junto al cadáver se encontraron casi $10.000 en efectivo y 28.000 pesos mexicanos. También se incautó una bolsa de cocaína, 2 pistolas calibre 38 Super y 7 cartuchos calibre .22. Lo que verás a continuación es el lugar de reposo final de El Ondeado, el mausoleo de los Torres, en el cual se incluye un gran mural que reúne a padre e hijo. Antes de cumplir los 10 años, Alondra Torres se quedó sin padre y sin hermano. Gracias a las entrevistas brindadas en el último tiempo, podemos saber la manera en que vive la familia de un capo narco fallecido. Durante su infancia, todo su entorno usaba la coartada de la ganadería para explicar sus ganancias y constantes viajes. A pesar de que su vida no era típica, jamás sospecharon ni ella o sus hermanos del negocio. Sin embargo, consideró que tampoco le escondieron información al respecto. Si se llegaban a enterar de algo, se los confirmaban sin dar más detalles. También aseguró que siempre estuvo en colegios privados e incluso tuvo maestros particulares en algún momento. Además, mencionó que nunca sufrió problemas en los planteles escolares donde cursaba sus materias. Jamás fue temida o reconocida por ser la hija del M1. Sin embargo, la cuidaban mucho en el aspecto físico. Por ejemplo, no le permitían hacer deportes debido al balazo recibido en su brazo derecho. Así describe la joven lo que ocurrió aquel 19 de abril. En el brazo tuve un accidente hace 13 años más o menos, donde falleció mi hermano. No me gusta mucho entrar en detalle en eso, pues siempre he evadido, no lo he evadido, pero no me gusta responder a detalle no me gusta recordar. Cuestiones tuyas, sí, pues ya son más personales. Pues, pero fue un accidente. Sí, un accidente que tuve hace 13 años y pues no me gusta entrar mucho en detalle en eso. Historias como la de la venganza del M1 nos permiten ver de otra manera a los grandes jefes criminales del mundo narco. Hasta el sicario más poderoso es susceptible al dolor y la tragedia. Ni el hombre más duro puede soportar la pérdida de un hijo. La locura de Manuel Torres Félix desató un tendal de sangre en Sinaloa, y si bien obtuvo su venganza, esa masacre terminó condenándolo. La política del ojo por ojo tiene un precio muy alto a pagar. De esta manera llegamos al final del video. Si te gustó este contenido, te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones de nuestro canal. Así podrás enterarte al instante de todas nuestras novedades. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.